Muy buenas noches con todos los participantes. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a compartir con ustedes breves instrucciones que nos van a servir para que nuestra conexión sea aún mucho mejor esta noche. Hoy estamos dentro del módulo de arritmias. Recuerde que la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión. Por lo tanto, les sugerimos tratar de conectarse a una red Wi-Fi estable a fin de que su señal sea aún de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior con la palabra reconectar. Inmediatamente después va a retornar a la webinar. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja. Allí podrá realizar sus comentarios o consultas al speaker, mismas que serán contestadas finalizada la conferencia. Les queremos recordar que las conferencias que se han presentado están disponibles en el canal YouTube de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha y que, finalizados los módulos, ustedes recibirán en sus correos electrónicos las evaluaciones para que las puedan completar. Sin más, por el momento, le doy la bienvenida al doctor José Luis Arbaiza, quien será el moderador de la noche. Doctor Arbaiza, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches con todos. Vamos a empezar el evento del día de hoy. Este evento está, como dicen, dentro del módulo de las arritmias, dentro de este primer curso virtual de actualización del Núcleo Pichincha de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. El tema a tocar el día de hoy va a ser anticoagulación, opciones terapéuticas en fibrilación auricular. Yo voy a servir como moderador y el médico con el cual vamos a tener el privilegio de presentar el día de hoy es el doctor Juan Pablo Costabel. El doctor Juan Pablo Costabel es médico cardiólogo, es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, es jefe de la unidad coronaria del ICBA, es jefe de internación y unidad coronaria en ICBA, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, y es el coordinador de la unidad de miocardiopatías familiares. Sin más, pues hago la presentación. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu presencia y por honrarnos con esta charla que nos vas a dar el día de hoy, y los micrófonos son tuyos. Gracias, Jorge. Gracias por la presentación, por esta introducción. Gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por la invitación para poder hacer una disertación en relación a este tema. Creo que vamos a intentar que esto no sea una clase magistral, sino que más bien sea una interacción donde podamos ir mostrando toda la información que tenemos sobre anticoagulantes y cómo elegir la mejor anticoagulación para cada uno de nuestros pacientes. Así que, sin más, voy a intentar compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si funciona correctamente. Ahí se ve mi pantalla, Jorge, que está en la primera diapositiva. Sí, se ve perfectamente. Bárbaro, muchas gracias. Entonces, para empezar, o sea, necesitamos anticoagulación para nuestros pacientes y esto lo sabemos desde hace años. Y lo sabemos desde hace años y sabemos que la warfarina es mejor que el placebo. O sea, la warfarina logra un 64% de reducción de los eventos embólicos en relación a placebo. Y esa fue la primera aproximación que nosotros tuvimos para proteger a nuestros pacientes de ese evento que es tan catastrófico, que es el accidente cerebrovascular isquémico. No queremos generar accidente cerebrovascular hemorrágico y ese fue uno de los primeros miedos que generó la utilización de warfarina. Pero lamentablemente, si queremos proteger a nuestros pacientes, debemos anticoagularlos. Ahora, los anticoagulantes directos han nacido con una serie de ventajas farmacológicas sobre los antagonistas de la vitamina K. Y es así que hoy por hoy, afortunadamente, tenemos 4 moléculas de primer nivel, como son el dabigatran, el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban, estas en orden de aparición en el mercado, que tienen algunas características en común que las hacen muy amigables para nosotros como médicos. Y no solamente amigables, sino que son una ventaja para nuestros pacientes, porque la respuesta en cuanto a su acción es predecible, porque no requieren un monitoreo del efecto terapéutico, porque el inicio de acción es rápido, estamos hablando entre 2, 3, 4 horas de inicio de acción desde la primera dosis, no hace falta múltiples dosis para lograr una acción, porque no hay necesariamente que ajustar la dosis frecuentemente, salvo algunas situaciones particulares, porque
la interacción que tienen con los alimentos y con drogas es muy baja y porque no se ha demostrado al día de hoy ningún tipo de resistencia. Es decir, hay una fuerte predecibilidad en estas 4 moléculas. ¿Y por qué decimos que las 4 moléculas son una ventaja para nuestros pacientes? Bueno, los 4 estudios, desde Relay con dabigatran, Rocket con rivaroxaban, Aristóteles y Engage con edoxaban, todos han comparado la molécula, cada una de esas moléculas, con warfarina. Y en términos generales, afortunadamente, y esto creo que es bueno para nuestros pacientes, y hace rato que no teníamos una noticia así, estos medicamentos logran casi un 20% de reducción del ACV en relación a warfarina, con un 20% adicional de reducción de los sangrados mayores. Y dentro de esos sangrados mayores, 50% de reducción de sangrado intracraneal, que impacta en un 10% de reducción de la mortalidad total. Entonces, tenemos 4 grandes moléculas que podemos decir que en términos generales, ahora vamos a tratar de ver qué ventajas y desventajas tiene cada una de ellas, pero son bienvenidas para nuestros pacientes porque reducen un 20% el ACV isquémico y un 50% el ACV hemorrágico, sobre todo ese ACV que es el que no queremos ser responsables de producir. Ahora, las 4 moléculas son todos iguales y la respuesta es, a priori, desde el punto de vista bioquímico, son similares, pero no son iguales. El punto de acción es distinto. Cuando nosotros vamos a edoxaban, rivaroxaban y apixaban, todos son anti-10, es decir, bloquean la cascada de la coagulación en el 10 activado y evitan la activación del 10. En cambio, dabigatran es un antitrombínico que va en un punto distinto, evitando la activación de la trombina, del 2 al 2A. Ahora, si analizamos la farmacología de los anticoagulantes directos, los 4 anticoagulantes directos tienen algo en común y tienen varias cosas que los hacen diferentes. Fíjense que lo más interesante es que lo que tienen en común es la vida media. Y este es un punto que me parece importante que todos pensemos. Una vida media muy similar, entre 10 y 14 horas. Entre 10 y 14 horas se mueve la vida media de todos estos medicamentos. Algunos, como pasa con apixaban, con una vida media mucho más estrecha, 11-12 horas, y otros como dabigatran y rivaroxaban y edoxaban, con una vida media bastante más amplia porque las interacciones que tienen son bastante mayores. Fíjense la biodisponibilidad, ahí la biodisponibilidad de rivaroxaban, apixaban y edoxaban es muy alta, es decir, lo que se absorbe del compuesto de droga que el paciente ingiere es muy alto. En cambio, en caso de dabigatran, solamente una décima parte se termina absorbiendo, el 90% queda en el tubo digestivo. Con respecto a cuando logran la concentración máxima, las 4 drogas logran muy rápido la concentración máxima, y desde el punto de vista práctico es interesante. Uno dice, ¿cuánto tarda mi paciente en estar anticoagulado? A las 2 horas de ingerir una pastilla de cualquiera de estas 4 moléculas, mi paciente está anticoagulado. Y no es que está menos anticoagulado y después va a estar más anticoagulado. Está tan anticoagulado como tiene que estar a la hora 2 como a la hora 6. Después veremos qué pasa con las consiguientes administraciones. Con respecto a la excreción urinaria, es decir, cuánto de la molécula se elimina por vía renal, este es un punto que me parece importante, porque si hay algo que varía en nuestros pacientes es el clearance de creatinina, sobre todo en pacientes que tienen a lo mejor más de 55 o 60 años, que hay una fuerte coexistencia entre mayor edad y fibrilación auricular. Todos sabemos que la fibrilación auricular aumenta a medida que la edad de la población aumenta, y entonces el clearance de creatinina se va reduciendo, y a su vez tiene varios modificadores que pueden alterar ese clearance de creatinina. Fíjense que dabigatran es la molécula con mayor dependencia de la función renal, seguido por rivaroxaban, y apixaban y edoxaban son las moléculas que menos dependen de la función renal. Pasa lo contrario con la excreción hepática, pero acá es interesante hacer un segundo freno. La excreción hepática es menos variable que la excreción renal. Y la excreción hepática, para que se afecte al punto de alterar el metabolismo de una de estas drogas, estamos hablando de un paciente en estadios Child B o C de falla hepática. Antes no altera la función. Y la interacción con alimentos creo que también es importante. Fíjense que rivaroxaban, deberíamos decirle a nuestros pacientes que lo tomen con comida, porque aumenta la absorción. Aumenta la absorción, eso es paradójico. En cambio, dabigatran tenemos que decirle que lo tomen con mucho líquido, porque si no los pacientes tienen mucha dispepsia, se quejan de eso.
Apixaban no tiene ninguna interacción en relación a los alimentos. Se va a absorber tan bien con alimentos que sin alimentos, y edoxaban está en un rango intermedio. Y el último punto es cómo interacciona con otras moléculas que puedan jugar algún rol a nivel de metabolismo. Fíjense que hay fuertes modificaciones en el metabolismo cuando hay inhibidores del citocromo en dabigatran y rivaroxaban, moderadas para apixaban, y fuertes particularmente en edoxaban para inductores de la glicoproteína. Para el resto hay poca interacción con edoxaban. Entonces, yo creo que si miramos este esquema de farmacología, vamos a ver después que se pueden explicar muchos de los resultados de los trials que comparan las drogas. Por ejemplo, miremos esto. Si hablábamos de que las drogas tienen la misma vida media, que dijimos que era entre 10 y 14 horas, si una se administra en monodosis y la otra se administra en múltiples dosis, lo que está pasando con la administración de mi droga es que la droga que se administra en monodosis va a tener picos más altos y valles más bajos, comparado con la droga que se administra en 2 dosis diarias, va a tener valles más bajos y picos más bajos. La meseta, que es la concentración efectiva que necesita mi molécula, es la misma. Y esto se puede mostrar de esta otra manera. Para lograr el mismo área bajo la curva de una molécula que se administra 2 veces por día con respecto a una molécula que se administra 1 vez por día, pero de que tienen la misma vida media. Esto es distinto de lo que pasa en antihipertensivos, donde podemos hablar de a lo mejor de distintas vidas medias, de los que se administran 1 vez por día o los que se administran 2 veces por día. Acá estamos hablando de la misma vida media. Es por ello que si elegimos una droga que el laboratorio haya decidido que se administre en monodosis, porque esto es importante, el laboratorio haya decidido que se administre en monodosis, fíjense que las concentraciones máximas y mínimas de esa droga van a ser bastante más fluctuantes que lo que pasa con dabigatran o apixaban, que se administran en 2 dosis por día. Y si vamos a lo mismo, ¿qué pasa cuando mi paciente se olvide una toma de una molécula que se administra 1 vez por día? Las concentraciones plasmáticas caen a niveles infraterapéuticos. Y eso no pasa con una molécula que se administra 2 veces por día. ¿Cuántas tomas se tiene que olvidar mi paciente de la molécula que se administra 2 veces por día para que equivalga las concentraciones basales al olvido de una toma con la que se toma 1 vez por día? Fíjense, se tiene que olvidar 3 tomas consecutivas de esa molécula. Es decir que, y esto es importante, esto no quiere decir que monodosis sea peor o doble dosis sea mejor. Nadie está diciendo eso. Estamos hablando de que desde lo farmacocinético es importante que lo entendamos, porque vamos a tener que decirle a nuestro paciente que si elige una de las moléculas que se administra en monodosis, no tiene que olvidarse ninguna, porque una toma que se olvida pierde efecto terapéutico. En la práctica, lo que se ve es que aproximadamente el 46% de los pacientes que eligen una monodosis pueden olvidarse 1 vez al mes una toma del medicamento. Y si comparamos con la que se toma 2 veces al día, 1 vez va a ser más alta el olvido, pero solamente 11% de los pacientes olvidan 3 dosis consecutivas. Así que desde el punto de vista de la adherencia que tiene mi paciente, y eso yo como médico soy el único que sabe cuán prolijo es mi paciente en relación a la toma del medicamento, si mi paciente es muy prolijo, la monodosis es una excelente opción en términos de adherencia y seguridad. Si mi paciente no tiene esa prolijidad suiza, mi paciente puede ser que se beneficie de 2 tomas diarias en ese sentido, y ahí se lo tengo que explicar de esa manera. Ahora, decíamos, ¿son todos iguales? ¿Qué ha pasado en los estudios? Bueno, los estudios son difíciles de comparar. Primero porque no hay ningún estudio que haya comparado cabeza a cabeza, como nos gusta decir, una molécula contra la otra. Todos compararon la molécula contra warfarina. Podemos hacer alguna comparación indirecta, más allá de que los estudios también tienen algunas diferencias en diseño, en números de pacientes, en tiempo en rango de la warfarina que se utilizó como comparador. Acá rivaroxaban tuvo graves problemas para autorización porque un tiempo en rango de un comparador del 55% es extremadamente bajo.
El chat de los pacientes que participaron del estudio también fue distinto y las dosis que se probaron fueron distintas, pero el objetivo primario fue igual y los puntos finales secundarios fueron iguales, así que podemos hacer alguna elucubración matemática en ese sentido. Y esta es una elucubración propia, esto es propio, esto no está publicado en ningún lado, esto es una comparación. Yo obtuve los datos de cada uno de los estudios y los comparé. Fíjense cuando comparamos ACV o embolia sistémica en los estudios randomizados. Apixaban demostró un 21% de reducción de ACV o embolia sistémica contra warfarina. Dabigatran demostró 34% de reducción de ACV o embolia sistémica contra warfarina. El resto de las moléculas no pudo demostrar una reducción significativa del ACV o la embolia sistémica contra warfarina. En el caso de dabigatran, cuando bajó la dosis a 150 a 110 miligramos, perdió ese efecto protector cerebrovascular. Y estos son comparaciones indirectas, vuelvo a decir eso. Ahora, ¿qué podemos decir de las comparaciones indirectas? Podemos decir entonces que dabigatran 150 miligramos y apixaban 5 miligramos son las dos únicas moléculas que en los estudios randomizados demostraron reducción de ACV o embolia sistémica. Rivaroxaban es igual que warfarina y edoxaban es igual que warfarina en esos términos. ¿Qué pasa cuando vamos a sangrado mayor? El contrapunto, lo que tiene que ver con la seguridad de la molécula que yo estoy administrando, ahí vuelve a pasar algo similar. Apixaban reduce 31% los sangrados mayores. La dosis de dabigatran que había demostrado reducir el ACV o la embolia sistémica no redujo el sangrado, sangra lo mismo que warfarina. Dabigatran sangra menos que warfarina, pero en la dosis de 110, la que no había demostrado superioridad en términos de ACV o embolia. Rivaroxaban sangra lo mismo que warfarina y edoxaban en las dos dosis sangra menos que warfarina. Buen desempeño para edoxaban en ese sentido. Entonces, el sangrado mayor, si uno tuviese que resumir la evidencia de los estudios randomizados, podríamos decir que dabigatran 110, apixaban y edoxaban demostraron reducir sangrados, rivaroxaban es lo mismo que warfarina y dabigatran 150 tiene el mismo tasa de sangrado que warfarina. Si vamos al sangrado gastrointestinal, que es el sangrado muchas veces menos peligroso para nuestros pacientes, pero sí el más frecuente, el que más sufren nuestros pacientes y el que más hospitalizaciones genera, por más que no sea el más mortal. Obviamente, el de mayor riesgo de vida para nuestros pacientes es el ACV intracraniano. Pero analizamos el gastrointestinal y acá todas las moléculas tienen una tasa similar, salvo dabigatran 150 y edoxaban 60, que aumentan el sangrado gastrointestinal en comparación con warfarina. En el caso de dabigatran, creo que se puede explicar por esa baja biodisponibilidad y esa alta cantidad de molécula que queda en el tubo digestivo que podría tener un cierto efecto a nivel local. En el caso de edoxaban, probablemente la dosis sea un poco más alta de la que el paciente esté necesitando y por eso el paciente paga el sangrado gastrointestinal. Entonces, si pensamos en pacientes con sangrado gastrointestinal, y esto uno puede mirarlo como de doble entrada, desde la entrada de ¿cómo hago para que mi paciente no tenga un sangrado gastrointestinal? Entonces ahí yo tengo que saber que dabigatran 150 y edoxaban 60 aumentan el sangrado. ¿Cómo hago para hacer que mi paciente que tuvo un sangrado gastrointestinal no lo repita? Bueno, ahí tengo que saber que apixaban, rivaroxaban y dabigatran 110 no tienen más sangrado, pero ninguno reduce el sangrado gastrointestinal en relación a warfarina. El infarto de miocardio lo puse aquí porque me parece que para los que vemos pacientes que sufren de problemas coronarios o han sufrido problemas coronarios, este es un punto importante. Y siempre me llamó la atención el impacto del dabigatran en la dosis de 150 con un cierto, entre comillas, aumento de la tasa de infarto. Particularmente creo, y así lo explicaron los investigadores de Relay, que no es un aumento de la tasa de infarto por dabigatran, sino que probablemente protege menos de lo que protege warfarina. Probablemente los anti-10 tengan más protección a nivel coronario que los antitrombínicos. Entonces, si mi paciente tiene mayor riesgo coronario, probablemente tenga que elegir anti-10 como apixaban, rivaroxaban, y no antitrombínico como es lo que pasa con dabigatran. Entonces, en términos de infarto, sí es importante ver
que dabigatran generó un aumento de los infartos. ¿Qué otro punto? Bueno, tratemos de analizar en términos globales qué pasó con la mortalidad de cualquier causa. Y hoy por hoy, yo creo que cuando nosotros vemos que un medicamento baja la mortalidad por cualquier causa, ahí me parece que es donde tenemos que poner el foco. La morbimortalidad es importante, pero la mortalidad es clave, porque la mortalidad muchas veces puede estar expresando algún fenómeno colateral del medicamento que yo no estoy viendo. Entonces yo veo que hay una reducción de sangrados, una reducción del ACV y hay una reducción de la mortalidad, voy en la misma línea. Ahora, si yo tengo una reducción de sangrado, reducción del ACV y un aumento de la mortalidad o no muevo nada de la mortalidad, en algún lado estoy pagando esas reducciones. Y fíjense que la única molécula que redujo mortalidad en los estudios, sin comparar uno con otro, fue apixaban. 11% de reducción de mortalidad en relación a warfarina. El resto de las moléculas tienen una tendencia. Es llamativa la reducción de mortalidad con edoxaban 30. Y es muy difícil de explicar y de entender. Porque en el caso de apixaban hay una reducción del evento embólico y una reducción del evento sangrado. No hay aumento de los infartos y no hay aumento de los sangrados gastrointestinales. Parece todo moverse hacia el mismo sentido. En el caso de edoxaban no hay reducción del ACV, pero sí hay reducción del sangrado. Entonces, aparentemente podría tener que ver con eso, con una fuerte reducción del sangrado en el caso de edoxaban 30. Entonces, si vamos a mortalidad, y uno quisiera hablar con un médico, con un paciente, diciendo, te recomiendo este fármaco porque tiene un impacto en la mortalidad, ahí tenemos que pensar en apixaban 5 y en edoxaban 30. Ahora, siempre pasa lo mismo. Cuando analizamos estos estudios de investigación, los estudios de investigación tienen pacientes muy prolijamente controlados, muy prolijamente seguidos, que toman la medicación, que tienen muy buena adherencia, porque los ayudamos a que tengan adherencia y que tienen muy buenos controles. No hay déficit en ese sentido. Y la vida real, como muestra el esquema de la derecha, la gente es distinta. La gente no tiene ese control en cuanto a la toma del medicamento, puede faltar el medicamento por cuestiones económicas o de acceso, puede tener distinto peso, puede tener modulaciones en su función renal que a veces no son vistas por los médicos, por la frecuencia en la que hacemos los controles. Es muy difícil hacer controles con la misma frecuencia que se hacen en un estudio randomizado. Entonces, analicemos qué es lo que ha pasado en la vida real y por qué es importante. Porque los médicos, y yo creo que todos hacemos lo mismo, hacemos una unión entre la información que viene de los ensayos clínicos y la información que viene de la vida real, y con esas dos informaciones tomamos decisiones médicas. Y parece sabio que así sea. Sabio que así sea. Porque hay mucha información que viene de los ensayos clínicos, pero hay mucha información que viene de la vida real. Tiene ventajas. Los costos de la información son más bajos. Las grandes dimensiones permiten ver efectos que a lo mejor no se veían en las pequeñas dimensiones y es representativo de la vida real. Obviamente tiene un montón de fallas. Pero bueno, las fallas que tiene, como la falta de una rama control y la falta de aleatorización, son las ventajas que tienen los estudios randomizados. Entonces, por eso creo que deberíamos poder tener una información consensuada que venga de las dos partes. Y por eso me parece sensato que las entidades regulatorias pidan a los laboratorios farmacéuticos que hagan seguimiento, y esto es fase 4, de este tipo de moléculas en la vida real. Y analicemos qué pasa en la vida real. La primera información de la vida real demostró que los sangrados en pacientes que iniciaban tratamiento con anticoagulantes directos eran, en el caso de rivaroxaban, igual que warfarina. Algo de lo mismo que pasó en Rocket. O sea, no deberíamos llamarnos la atención. Me parece que rivaroxaban tiene la misma tasa de sangrados que warfarina. Dabigatran y apixaban en vida real sangra menos que warfarina. Ahora, esos primeros análisis mostraron solamente sangrado, y alguien podría decir, sangrado no es uno de los puntos que llevan a mi decisión, porque si el sangrado es a expensas, mi mayor sangrado es a expensas de mayor protección, a lo mejor prefiero pagar esos sangrados. Y veamos lo que pasa. Si analizamos estas mismas poblaciones con mayor tiempo de seguimiento, se ve que apixaban sigue siendo superior a warfarina en sangrados, apixaban es superior a dabigatran en sangrados y apixaban es superior, francamente, a rivaroxaban en sangrados. Ahora, ¿qué pasa en evento cerebrovascular, ACV o embolia sistémica? Apixaban
es el único en la vida real que demostró superioridad a warfarina. Hay una fuerte tendencia de apixaban sobre dabigatran y una fuerte tendencia de apixaban sobre rivaroxaban. Si esta tendencia, sumado a la reducción de los sangrados, la analizamos en términos de hospitalizaciones, ahí es contundente el beneficio de apixaban sobre warfarina, apixaban sobre dabigatran y apixaban sobre rivaroxaban. Sobre las tres moléculas hay una fuerte tendencia a reducción de las hospitalizaciones. No hay evidencia de doxaban, como verán, porque doxaban ha entrado hace relativamente poco en los mercados americanos, europeos y latinoamericanos, y entonces probablemente en 1 o 2 años tengamos evidencia de vida real en relación a estas moléculas. Ahora, veamos otras poblaciones que pueden tener otras situaciones. 6 cohortes en el estudio de Aristófanes, 434.000 pacientes, en donde se comparó apixaban contra el resto de los anticoagulantes directos, y vuelve a pasar lo mismo. Esta superioridad en vida real de apixaban contra dabigatran en ACV o embolia sistémica, contra rivaroxaban en el mismo sentido y contra cenocumarol en el mismo sentido. O sea que la tendencia del beneficio en los Estados Unidos parece estar, cuando analizamos lo que pasa en Francia, en el estudio Naxos, vuelve a pasar otra vez algo similar. En términos de seguridad, apixaban parece más seguro que antagonistas de betapina K, que rivaroxaban y que dabigatran. En efectividad es superior a antagonistas de la vitamina K, fuertemente superior a rivaroxaban, y una tendencia no significativa que dabigatran, y en mortalidad es superior a ABK, superior a rivaroxaban y una tendencia a dabigatran. Ahora, hay una situación que yo creo que preocupantemente estamos viendo cada vez con más frecuencia, y es la utilización inadecuada de dosis bajas. Este estudio de Gran Bretaña puso énfasis en el riesgo que puede tener cuando se utilizan dosis bajas de un medicamento. Fíjense lo que pasó cuando se utilizan dosis bajas inadecuadamente, en muchos de esos casos, en rivaroxaban. Dosis bajas tiene más sangrado que warfarina, y dosis bajas deja de proteger en el caso de rivaroxaban, y la mortalidad aumenta tanto para rivaroxaban como para apixaban cuando se utilizan dosis bajas. Cuando se analizan esas dosis bajas, se puede ver que 1 de cada 10 pacientes, un poquito más, 12% de los pacientes, recibieron dosis bajas de manera inapropiada. En general, cuando se le pregunta a los médicos cuál es la razón de la utilización de dosis bajas de manera inapropiada, el argumento es el temor al sangrado, pensando que sigue habiendo protección. Y ese es el problema. Hay una fuerte reducción de la dosis. En el caso de rivaroxaban, cuando se pasa de la dosis de 20 miligramos a la dosis de 15, hay una reducción del 25% de la dosis. Pero en el caso de doxaban y apixaban, cuando se va a las dosis bajas, hay una reducción del 50%. Entonces el margen es bastante más amplio, y es razonable que se pierda beneficio y ese beneficio sea a expensas de seguir aumentando el riesgo hemorrágico sin tener ningún beneficio en términos isquémicos, porque no está protegiendo a nadie una dosis infraterapéutica. Y esto es lo que pasa cuando los pacientes reciben dosis bajas. Los sangrados totales aumentan y los eventos embólicos aumentan, sobre todo cuando se usan dosis bajas inapropiadas de aquellos medicamentos que bajan mucho la dosis, como pasa con apixaban y doxaban. No pasa tanto con dabigatran y rivaroxaban cuando se usan dosis inapropiadas, porque están bajando solamente un 25% la dosis. Así que mucha precaución, y ahí es una responsabilidad nuestra cuando le indicamos usar la dosis correcta del medicamento. En el caso de apixaban, recordemos que apixaban no modifica sus concentraciones plasmáticas de manera clínicamente significativa en ningún nivel de rango de clines de creatinina, en ningún nivel de edad de paciente y en ningún nivel de peso corporal. Es necesario, como dice FDA en su aprobación, que se den 2 situaciones al mismo tiempo para que se tenga que reducir la dosis que se da en el caso de apixaban. En el caso de rivaroxaban, cuando el clearance, porque es más dependiente de la función renal, baja de 50 y está entre 50 y 30, usamos la dosis de 15. En el caso de dabigatran,
creo que debería ser parecido. Con dosis menos de 50 utilizar 110. Pero como tiene interacción con muchas drogas, como amiodarona, como diltiazem, que son medicamentos que habitualmente se combinan en pacientes que tienen fibrilación auricular, ahí hay que reducir la dosis de la misma manera en el caso de dabigatran. Hay situaciones especiales que yo no sé si deberían llamarse hoy situaciones especiales, porque la alteración del clínex de creatinina no sé si es tan especial o es más común de lo que creíamos. Y por eso creo que cuando yo decía no requieren ajuste de dosis, es entre comillas. No requieren el ajuste de dosis como la warfarina en cuanto al INR, pero sí debemos saber cuál es el clínex de creatinina de mi paciente para saber si es correcto seguir usando la dosis. Con más de 50 de clearance, como decíamos recién, todos los directos se pueden usar. Con menos de 50 de clearance y más de 30, puedo usar apixaban, puedo utilizar los otros 3 ajustando dosis. Apixaban no ajustemos dosis. Con menos de 30 de clearance, rivaroxaban ajustado, edoxaban ajustado y apixaban en dosis plena. Pero dejamos de usar dabigatran con menos de 30 porque es el que más eliminación renal tenía. Y con menos de 15 de clearance, solamente apixaban, con o sin ajuste, dependiendo del resto de los factores, pero evitamos el resto de las moléculas. Y la otra situación que creo que, por lo menos en Latinoamérica, a lo mejor no es tan frecuente, sí pasa en Estados Unidos, en donde el sobrepeso es una situación frecuente. Fíjense que con sobrepeso, más de 120 kilos o más de 40 de índice de masa corporal, debemos evitar dabigatran y edoxaban, porque la distribución que tiene en grasa es tan alta que pierde la predicibilidad farmacocinética. Y con menos de 60, ahí tengo que evitar dabigatran, rivaroxaban y edoxaban, y solamente puedo utilizar apixaban y edoxaban en dosis bajas en menos de 60 kilos. Hay que ajustar las dosis de medicamentos. Entonces, para concluir, y creo que ahí podemos entrar a lo más rico que puede tener esto, que son las discusiones, estas conclusiones son a título puramente personal. Diría, rivaroxaban es una excelente molécula, pero muestra un perfil similar a la warfarina en términos de protección, no protege más que warfarina y sangra lo mismo que warfarina, con el beneficio de la monodosis y la precaución de la monodosis. Edoxaban en dosis altas tiene un mejor perfil que warfarina en términos de protección isquémica y una reducción limítrofe de sangrados con el beneficio de la dosis única. Ahí creo que el perfil parece ser superior al de rivaroxaban. Dabigatran en altas dosis tiene un excelente perfil de protección embólica con un riesgo hemorrágico similar a warfarina. Y la dosis baja protege tanto como a warfarina, pero tiene menos sangrado. Entonces, me parece que esas son las combinaciones que uno tiene que tener en mente. ¿Qué pasa con apixaban? Personalmente, y esto es a título personal y creo que lo podemos discutir, es el fármaco con mejor perfil de eficacia y seguridad que hoy tenemos en el mercado. Y esto me parece a mí que es luego de analizar toda la información que tenemos de los estudios randomizados y la información que tenemos en la vida real. Con esto termino. Muchas gracias. Agradecemos mucho tu participación, Juan Pablo. En realidad me parece una charla muy, muy interesante. Este tema es muy apasionante en realidad. Nosotros, como tú dijiste en un principio, el ingreso de los anticoagulantes directos realmente nos ha modificado la forma de tratar los pacientes. Nos ha cambiado la vida, nos ha facilitado la vida a los médicos. Ya no tenemos que estar sufriendo tanto con la historia de le subo, le bajo, la interacción con este, con aquel. Aunque sí es importante también mencionar un poco que en las guías que salieron en 2018 con respecto a los anticoagulantes directos, sí hay algunas interacciones farmacológicas, ¿no? O sea, no es como la warfarina, que tenemos muchas medicinas que tenemos que evitar, muchos alimentos que hay que evitar, pero sí existe una lista de algunos medicamentos que se utilizan con una cierta frecuencia que tienen también un cierto grado de interacción, pero es sumamente interesante. Yo estoy muy de acuerdo en la mayoría de cosas que tú mencionas en esta charla. Tengo algunas preguntas que han venido aquí, que me han pasado, que las tengo aquí, que te las voy a hacer, Juan Pablo, por favor. Perfecto. A ver, Karina nos pregunta aquí,
Bueno, en realidad es un comentario también y dice, bueno, pero ¿qué se puede hacer si a la mayoría de los pacientes se les trata con warfarina por el costo-beneficio que lo trae, ya que los demás medicamentos son bien caros y no lo pueden obtener fácilmente? En realidad, bueno, yo creo que esto es una realidad no solamente de nuestro país, de todos nuestros países latinos, y yo creo que es una realidad incluso en el primer mundo, ¿no? Porque la mayoría de estos medicamentos son medicamentos que todavía están en la etapa de que no pueden haber genéricos, sobre todo en los países de primer mundo. Este periodo de tiempo en el cual no han podido salir todavía, muchos, particularmente tengo también la experiencia de que muchos pacientes que viven tanto en Ecuador como en Estados Unidos, cuando regresan a los Estados Unidos, le dice su seguro, no, nosotros no le cubrimos esta medicina, regrese a warfarina. No sé si tú has tenido esta experiencia también, pero es una cosa sumamente interesante. ¿Qué nos puedes comentar respecto a esto, Juan Pablo? Bueno, creo que ahí es imposible estar en desacuerdo con lo que estás diciendo. Yo inicialmente, cuando tuve la oportunidad de ofrecerle el medicamento a mis pacientes, tenía muy en cuenta el tema económico. Lo tenía yo muy en cuenta. Y a veces tengo que confesar que de mi primera apreciación de si el paciente lo iba a poder costear o no lo iba a poder costear era si se lo mencionaba o no se lo mencionaba al paciente. Y eso para mí es puramente un prejuicio de la persona, ¿no? Decir, ¿cómo voy a decidir yo si él va a poder costearlo o no costearlo? O si quiere invertir el dinero en esto o no quiere invertir el dinero en esto, ¿no? Eso es número uno. Entonces, a partir de ahí yo ya no tomo la decisión por el paciente. Yo se lo digo al paciente. Y le digo que tienen un costo en su bolsillo distinto. Pero el paciente es el que tiene que elegir. El paciente es el que tiene que elegir. Obviamente creo que lo mejor sería que las cosas funcionen como funcionan en los países, en ciertos países del primer mundo, como vos dijiste, ¿no? Estados Unidos es un país medio raro en ese sentido. Pero en los países del primer mundo no te permiten prescribir warfarina. Porque estás aumentando los costos del sistema de salud si usas warfarina. Todas las veces que tienen que ir a hacerse controles. El control implica una extracción de sangre, un procesamiento de laboratorio, un médico que tiene que ver eso, tiene que hacer un ajuste mental basado solamente en su propia experiencia. Las oscilaciones producen mayores hospitalizaciones, mayores sangrados y 50% más ACV hemorrágico. Entonces, convengamos, Jorge, que dentro de lo razonable, que el sistema de salud esté obligando a prescribir warfarina es una tontera, ¿no? No hay forma. O sea, si nosotros pagásemos todo, diríamos, no, por favor, usá un directo. Eso número uno. Número dos, el paciente me parece que hoy es el que tiene que tomar la decisión. Cuando uno le dice al paciente, no hay controles, no hay interacciones con alimentos, bueno, todo eso suena a comodidad. A veces eso es como, voy en mi propio auto a trabajar o me tomo el transporte público. Es comodidad. Podés viajar igual. Pero el segundo punto, 50% de reducción de ACV hemorrágico, 21% de sangrado mayor, 21% de ACV isquémico. Si yo soy el paciente, difícilmente voy a elegir warfarina, salvo que la economía no me lo permita. Y ahí yo lo entiendo, que la economía no me lo permite. Pero me parece que nosotros debemos explicar los beneficios y después acompañar al paciente con la decisión que tome. A veces me pasa a mí que el paciente dice, bueno, yo voy a hacer la prueba de iniciar el tratamiento bajo mi responsabilidad con el costo y uso un directo, y si después no puedo, cambio. Y eso es lo que yo le digo, si usted después no puede, no se sienta mal, viene, me lo dice y yo lo cambio. No está eligiendo una medicina mucho peor, pero el paciente lo tiene que saber y nosotros como médicos debemos darle. Y creo, Jorge, que cada vez, no sé si lamentable por un lado y afortunadamente por otro, nos vamos a enfrentar más a estas situaciones en donde cada uno de los medicamentos nuevos en los últimos 10 años que han salido al mercado tienen alto costo. Pasa en insuficiencia cardíaca. Cuando uno mira los costos de dapaglifosina, empaglifosina, ¿no? Arni, todo tiene alto costo. Estamos hablando de drogas del mismo tenor económico y que el paciente tiene que usar por el resto de su vida. Así que estoy de acuerdo. Creo que el primer punto sería convencer a los gobiernos de que les conviene utilizar directos y que muchos gobiernos lo han hecho así. El segundo punto es, si obviamente no podemos convencer a nuestros gobiernos, es convencer
o explicarle al paciente y que el paciente tome la decisión. Porque después que el paciente venga a reclamarnos de que está usando warfarina y que nadie le habló de que existen estas oportunidades después de que tuvo un ACV hemorrágico, también es muy culpógeno para los médicos. No sé qué pensás, Jorge. Sí, cómo no. En realidad, mira, en nuestro país recién hace poco tiempo, me parece que es menos de un año, aceptaron que en el cuadro básico de medicamentos exista uno de los anticoagulantes directos, no todos, solamente uno. Eso ya es un pase de avance. O sea, eso Sí. querría decir, si es que el gobierno en algún momento lo compra, lo pueden prescribir los médicos en hospitales públicos. O sea, de ahí a que haya ya efectivamente en los hospitales públicos, Sí, quizás sí. no todavía, pero el primer paso es incluirlo. O sea, En me parece Argentina que eso... no lo tenemos eso, en Argentina no lo tenemos. Ujú. Entonces, aquí tengo otra pregunta que han hecho. De Keila, dice, en los pacientes con tasa de filtración glomerular inferior a 15 mililitros por minuto, la dosis de apixaban es 2.5 miligramos cada 12 horas o debe cumplir 2 de los 3 criterios para reducción de la dosis. Es la pregunta que nos hace. Es la segunda opción, Jorge. El Ujú. clearance de creatinina, incluso, para que creo que a veces eso nos lo fija más la idea, el paciente está en diálisis, uso 5 cada 12 horas. No ajusto a la dosis, salvo que se dé otro de los factores, el peso o la edad que dijimos. Pero si no se dan dos de los factores, sigo usando 5. Creo que cuando utilizamos estas drogas que han logrado, que es lo que pasa con Dabigatran y con apixaban, han logrado un equilibrio tan fino, sacarlos del equilibrio utilizando dosis bajas es peligroso. Así que sí, incluso con menos de 15, si es el único factor, uso 5. Sí, creo que en todas las moléculas debemos, con una cierta periodicidad, que la periodicidad, si mi paciente está estable, probablemente sea cada 6 meses, y si mi paciente está inestable, la periodicidad va a tener que ser más frecuente. Lo mismo que si mi paciente, vos recién decías, ciertamente, tiene interacciones con otros medicamentos. Sí, muy bajas, estoy de acuerdo, muy bajas, y son pocas las que debemos recordar por la frecuencia que se usan. Sin embargo, yo creo que la mayor interacción que tienen estos medicamentos es con antiinflamatorios no esteroides. Y no hay una interacción directa. El antiinflamatorio no esteroide tiene una interacción indirecta. Altera la función renal. Altera la función renal. Y yo te podría decir, el 90% de los sangrados que se ven con directos se ven porque la función renal está alterada. Y eso se da en gente grande que no toma líquido, en gente que utiliza antiinflamatorios no esteroides o antibióticos que alteran la función renal, o en gente que tiene deshidratación por otra causa. Si no, no hay una razón para que un paciente que venía estable deja de estar. Yo creo que hay una cosa muy importante que tú mencionaste hace un momento y es justamente el peligro de bajar la dosis cuando no se debe bajar. En mi hospital muchas veces me ha pasado que han llegado pacientes y dicen, no, falla terapéutica, el paciente está tomando para prevención de ACV y hace ACV. Lo primero que vas y ves, dosis incorrecta. Por ejemplo, lo que tú mencionabas de apixaban es muy importante. Cuando salió el estudio y mencionó que tenía que cumplir de los 3 criterios 2, mucha gente piensa que es uno de los 3 criterios para cumplir y ya le bajan. Y es muy frecuente, muchísima gente tomando apixaban 2.5 miligramos 2 veces al día, y eso es una dosis que no protege en la mayoría de estos casos. Igual me parece que pasa con rivaroxaban. Muchas veces dice, a ver, viejito, vamos a darle 15, y no le calculan el aclaramiento, algo que es tan sencillo, y como tú dices, yo también suelo cada 6 meses volver a recalcular el aclaramiento de creatinina. Sí, de acuerdo. Y muchos de estos pacientes pues están muy limítrofes, ¿no? Algunos te salen 51, algunos te salen 49, dices, bueno, ¿con cuál me quedo? ¿No? Pero en realidad yo creo que sí es muy importante esto, porque lo que entre comillas se menciona como fallo terapéutico, la mayoría de veces es cálculo inadecuado de la dosis que le toca al paciente. Porque tú lo dices, en el estudio de Aristóteles, el 4% de la población del estudio usó dosis bajas. En la vida real, en Naxos, el 31% utilizó dosis bajas. Yo entiendo que hay criterios de exclusión que pueden sacar, pero de 31 a 4% es enorme la diferencia. Y ahí está la utilización de dosis bajas inadecuadas, creyendo que le estamos dando algo de protección, reduciendo sangrados. Y tenemos que entender que es como cuando usamos aspirina en pacientes que tienen fibrilación auricular. La aspirina, solo por indicación de fibrilación auricular, no protege de la cardioembolia y aumenta los sangrados. Le estamos haciendo un mal a nuestros pacientes si les damos aspirina como prevención.
Tengo otra pregunta aquí, Juan Pablo, de Juan Carlos Heredia. Dice, hay que tomar en cuenta también cuando se presenta un sangrado mayor. No disponemos de antídoto para los nuevos anticoagulantes orales, ya que con la warfarina es relativamente más fácil los antídotos que se disponen. No sé qué opinión tienes de... Bueno, primero diría, los antídotos ya están desarrollados, están aprobados en Europa y en Estados Unidos, o sea que el antídoto ya está, y es el agente reversor Andexanet para rivaroxaban y apixaban y edoxaban, y Praxvine o idarucizumab para dabigatran. Así que los agentes reversores existen y son mucho más efectivos, ni hablar de la vitamina K, ni los concentrados de factores protrombóticos. Ahora, sí puede ser que la disponibilidad en el mercado sea menor. Y, por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos agente reversor de dabigatran, pero no contamos en el comercio con agente reversor de apixaban ni de rivaroxaban, que es probablemente lo que pasa en la mayoría de Latinoamérica. Tenemos un cierto retraso. Sin embargo, yo diría, la tasa de sangrados con warfarina versus, en el caso de apixaban, rivaroxaban es parecida a la de warfarina, pero en el caso de apixaban es 30% menor. Sangrados mayores es 30% menor en la vida real, y dabigatran dosis bajas es 30% menor. Entonces, hay que ver si yo elijo un fármaco que tiene agente reversor pagando el riesgo de 30% más de sangrados mayores. Entonces, ese es punto número uno. Punto número dos. ¿Qué pasa cuando un paciente con anticoagulante directo sangra comparado con un paciente con warfarina sangra? El paciente con warfarina, comparado con el paciente con anticoagulante directo, tiene el doble de mortalidad frente a un sangrado mayor, el mismo sangrado mayor. ¿Y eso cuál es la razón? Bueno, la razón es que la vida media de la warfarina es de casi 30 horas. 30 horas, es decir, que desde la última toma hasta que la warfarina se va sola del cuerpo, voy a necesitar casi 7 u 8 días. 7 u 8 días. La vida media de apixaban, dabigatran y todo lo demás es casi 10-12 horas. Quiere decir que a las 24 horas la concentración plasmática cayó casi al 20% y ya estoy afuera de niveles terapéuticos. Entonces, la reversión espontánea, por decirlo de alguna manera, Jorge, es mucho más rápida con directos que con antagonistas de la vitamina K. Punto número 3. Cuando los pacientes sangran con warfarina, están con RIN, INR, cerca de 7, 8, están súper anticoagulados. Y para bajarlos cuesta mucho, incluso yo puedo darle agentes reversores y va a costar sacarlos, y los saco y vuelve a subir, porque la vitamina K está dando vueltas. En el caso de los directos, si uno busca una equivalencia, probablemente el RIN esté cerca de 3 o 4, o sea que el nivel de anticoagulación que tiene mi paciente nunca puede estar en cerca de 8 o 9. Nunca puede estar en esos niveles, ni aunque sea que el paciente haya entrado en diálisis, diría de golpe, en el caso de dabigatran, que sería la peor opción. Entonces los pacientes tienen menos mortalidad, menos transfusiones, y menos tasa de sangrado mayor, y la complicación de los sangrados es... El cuarto punto es que las primeras medidas para el tratamiento de un sangrado no son el agente reversor para ninguna de las dos. Las primeras medidas es hidratar al paciente, lavado gástrico, carbón activado en el caso de dabigatran, utilizar una medida para lograr hemostasia en ese punto. Después, la tercera o cuarta medida es el agente reversor, con lo cual, en los que, si yo creo que voy a necesitar agente reversor, realmente son muy pocos los pacientes que con directos van a usar agente reversor, incluso en los países en los que no tienen. Entonces yo personalmente prefiero un medicamento que no tenga, entre comillas, un agente reversor disponible, pero que tenga 30% menos de sangrado, porque cada uno de esos sangrados tiene la mitad de mortalidad y porque cada uno de esos sangrados tiene la mitad de complejidad. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y creo que una de las primeras cosas cuando salieron los anticoagulantes directos era el temor ¿no? No tenemos un agente reversor. Yo creo que ya con 7, 8 años, 10 años que tenemos de experiencia con esta medicina, definitivamente el sangrado masivo en la vida real es bajo. Yo creo que hay algo muy importante también que deberíamos incitar a que la gente revise y a que la gente vea es el suspender el anticoagulante directo por razones no necesarias. Y quizás en las guías del 2018 de anticoagulación está muy claro en qué tipos de procedimientos se debe
suspender cuánto tiempo antes, cuántas dosis, si un día, si 2 días, si 3 días, en dependencia. Entonces, muchas veces vemos, y esto también compartirlo con colegas de otras especialidades, ¿no? Porque a veces uno le manda y el médico de otra especialidad le dice, no, suspenda 7 días, por la idea que tienen muchas veces de la warfarina, ¿no? Y entonces cuando hay procedimientos que con un día es suficiente, cuando hay procedimientos que no necesariamente, como tratamientos dentales, por ejemplo, que muchas veces, no, 3 días suspenda la medicación, 7 días suspenda la medicación. Y esos son pacientes que después tienen complicaciones, y sobre todo los pacientes que son más lábiles, ¿no? Los pacientes que sabemos que han tenido un SB previo, etcétera, que un día que le falle, como tú mostraste, para el caso de la droga que es monodosis, un día que le falle puede ser fatal. Entonces yo creo que eso sí es muy importante de lo que tú estás mencionando aquí. Cuando uno, en el caso de warfarina, hace una suspensión, muchas veces, bueno, tratamos de evitar los puentes con heparina, pero el tiempo para que el paciente salga de rango y vaya a un nivel hemostático es mayor que con los directos, y el tiempo para que entre en rango también es mayor que con los directos. Entonces, el tiempo que el paciente está fuera de rango suele ser 8 o 9 días. Incluso, muchas veces después, por más que lo volvamos a la dosis habitual, no entra en el mismo rango, porque la intervención que el paciente tuvo implica trastornos de su hidratación, antibióticos y alguna otra cuestión que afecta esa farmacocinética de la warfarina. Entonces el paciente termina estando a lo mejor 15 días fuera de rango, y ahí es donde tiene el stroke. Así que estoy de acuerdo con vos. Perfecto. A ver, tengo un par de preguntitas más por honor al tiempo también. A ver, aquí me hacen una pregunta. María dice, doctor, buenas noches. Una pregunta, en los adultos mayores, ¿cuál es el anticoagulante más recomendado? Muchas gracias. Bueno, yo creo que esto sería muy variable, pero me gustaría que tú nos contestaras un poco eso. Ahí creo que, o sea, ¿qué particularidad tiene el adulto mayor con respecto al adulto no mayor, por decirlo así? En el adulto mayor lo que tiene es un riesgo hemorrágico más alto por su fragilidad, tiene un riesgo de caídas más alto, pero las caídas tienen que ser muchas para que realmente se justifique una implicancia en la anticoagulación. Tiene un riesgo de ACV más alto, tiene una función renal más alterada, no tanto su función hepática. Tiene mayor utilización de otros remedios, o sea, el grado de polifarmacia es mayor y habitualmente el grado de adherencia es menor. Entonces, si yo voy a buscar en un adulto mayor, yo creo que en un adulto mayor debería ir hacia el fármaco con menos riesgo hemorrágico y mayor protección cerebrovascular. Ahí para mí, sin dudas, apixaban, 5 miligramos cada 12 horas, es el medicamento que yo elegiría en un adulto mayor. Si la edad es mayor a los 80 años y la creatinina es mayor a 1.5, entonces la utilizaría la dosis de 2.5. A diferencia de una persona a lo mejor más joven, una persona más joven en donde su riesgo de sangrado sea menor, ahí puede ser que no tenga tanta diferencia en el perfil de los anticoagulantes. Pero cuanto más grande sea esa persona, cuanto peor tenga su función renal, cuanto más riesgo de ACV tenga, cuanto más riesgo de sangrado tiene, ahí es donde las diferencias entre uno y otro personalmente creo que se magnifican. A ver, aquí hacen otra pregunta. ¿Con qué fórmula se recomienda calcular la función renal en adultos mayores para ajustar esta dosis? Bueno, yo particularmente utilizo Cocrof, no sé, en el caso tuyo, ¿qué es lo que más utilizas? Creo que las diferencias son muy bajas entre uno y otro cuando uno compara. En el caso de rivaroxaban y dabigatran fueron calculadas con Cocrof, así que se podría utilizar lo mismo. En el caso de apixaban no deberíamos calcular clearance, sino que deberíamos mirar solamente el valor de la creatinina sumado a los otros factores. Así que, sí, Cocrof. A ver, tengo otra pregunta por aquí. Bueno, esta pregunta un poco interesante, a ver qué opinas respecto a esto. ¿En qué casos consideras necesario medir el factor 10A? Bien, excelente pregunta. Creo que en la estabilidad farmacocinética de las moléculas es tan buena, en el caso de los anti-10, que son pocas las situaciones en donde deberíamos medirlo. Y ahí yo diría que deberíamos medirlos en pacientes con una función renal muy inestable, ahí sí. Deberíamos medirlos en pacientes con trombosis muy extensas, ahí sí.
deberíamos medirlo cuando lo utilizamos para indicaciones a lo mejor en el borde de lo que está avalado, como por ejemplo cuando uno lo utiliza para trombocitopenia inducida por heparina. Ahí sí deberíamos, en embarazadas con eventos trombóticos muy extensos, ahí sí deberíamos utilizarlo solamente con medición de anti-10, y en pacientes con sobrepeso muy importante, ahí deberíamos medirlos. O sea, en esas situaciones en donde estamos en los extremos de la farmacocinética, o donde no tenemos buena información de poblaciones de esas características. Son pocas, pero existen. Que en la vida real va a ser un porcentaje muy bajo de pacientes realmente. Muy bajo. Que no signifique esto un no querer mandar utilizar los anticoagulantes directos. No, incluso creo que cuando uno mira esas situaciones son todas situaciones de hospitalización. Las que yo dije son todas de hospitalización. Porque Perfecto. cuando sale de la hospitalización porque está mejor, y si está mejor tiene estabilidad en todos esos factores. Entonces muchas veces a mí lo que me pasa es que lo mido, lo mismo que pasa con heparina de bajo peso. Uno no mide heparina de bajo peso, salvo en situaciones especiales. Entonces ahí sí me parece que mediría anti-10, y una vez que sé que mi dosis es adecuada, después no sigo midiendo periódicamente, ya está, sigo con esa dosis. A ver, esta última pregunta yo creo que ya la has contestado, pero dice, en paciente con injuria renal aguda, que se somete a hemodiálisis temporalmente y usaba previamente apixaban, ¿continúo con dosis total de apixaban mientras el paciente se mantiene en diálisis? Sí, la respuesta es sí, salvo que mi paciente tenga una diálisis muy, muy temporal. O sea, que mi paciente, yo no sé si mi paciente entró en diálisis para quedarse, entró en diálisis, bueno, a lo mejor si entró en diálisis por otra situación, que es otra situación de salud, preferiría utilizar heparina cálcica o heparina sódica o heparina de bajo peso con medición de anti-10. Durante esa etapa, si yo sé que la diálisis va a ser extremadamente transitoria, un paciente que dializa en el contexto de una infección, por ejemplo, y dializa 3 o 4 días, ahí no utilizaría el apixaban. Probablemente la situación clínica del paciente también me lleve a usar una droga con una capacidad de monitoreo y una capacidad de ajuste más rápida. Ahora, por ejemplo, vemos la situación con coronavirus, donde la falla renal es frecuente. Los pacientes muchos llegan a falla renal, la falla renal puede llevar a diálisis transitoria. En esa situación yo creo que ahí deberíamos utilizar heparina sódica en infusión continua, con medición directamente de KPTT, o heparina de bajo peso con medición de anti-10. No usaría directos. Una vez que mi paciente está estable, ahí sí puedo ir a directos. Yo quería hacerte justo un comentario y preguntarte cómo están haciendo en Argentina. En algunos protocolos que se han implementado aquí, respecto justamente al tema del COVID-19, que me parece muy interesante, es el manejo de la anticoagulación oral, que se puede utilizar en algunos pacientes. Hay quien recomienda utilizar enoxaparina y hay quien recomienda utilizar apixaban, y dentro de algunos esquemas se dice que puede ser también utilizado el rivaroxaban. Ustedes en Argentina, ¿cómo están manejando el asunto de la anticoagulación en pacientes COVID? Bueno, diría que hay uno de los esquemas que se hizo muy popular, que es el esquema que publicó Mount Sinai en sus centros en Nueva York, y después lo extendió a todas sus regiones en Estados Unidos, en donde usan el esquema como vos decís. O sea, prefieren ellos heparina que si el paciente no requiere anticoagulación porque su dímero D no está muy alto, su ferritina no está muy alta, no hay leucopenia, o sea, su riesgo trombótico no parece alto y no tiene otra indicación de anticoagulación, ellos recomiendan la utilización de heparina de bajo peso como profilaxis, o apixaban en dosis de 2.5 cada 12 como profilaxis. Pero eso tiene algo de bueno. El directo lo que tiene de beneficio es que hay una menor interacción del personal de salud con el paciente, no hay que pincharlo 2 veces por día. El paciente directamente se autoadministra el comprimido y no hay un monitoreo ni necesidad de monitoreo de función renal en ese sentido, así que me parece que es muy razonable. Al principio se criticó el efecto, la potencial falta de beneficio antiinflamatorio en el caso de apixaban, pero sabemos que los directos tienen beneficios antiinflamatorios. Ahí rivaroxaban ha hecho mucha escuela mostrando todo el beneficio antiinflamatorio a nivel coronario con estabilización de placas, o sea, hay reducción de los eventos, no solamente por estar anticoagulando un poco, sino porque estabiliza las placas. Y lo mismo pasa con el resto de los directos, son antiinflamatorios también. Así que
y sí llevar a anticoagulación plena con heparina de bajo peso o apixaban o rivaroxaban, como dijiste vos, cuando mi paciente tiene algún otro factor que condiciona mayor riesgo trombótico, y en el caso de apixaban y rivaroxaban hay algo de falla renal. Ellos usan más apixaban que rivaroxaban por el margen de falla renal que permite apixaban con relación a rivaroxaban. Y sí, al principio hubo algún tema cuando utilizábamos el combinado de lopinavir-ritonavir como tratamiento, que hoy ha quedado en desuso, y ahí lopinavir, ritonavir eran francos, interactuaban muchísimo con el citocromo, más con rivaroxaban que con apixaban, pero hoy ya no se usa, así que es un problema menos. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, en Argentina, creo yo, lamentablemente, hemos tenido una fuerte inercia, te diría, Jorge, a iniciar anticoagulación. Desde los terapistas, o sea, los que se dedican a la parte de terapia intensiva en Argentina, eran mucho más reacios a anticoagular porque sí. Ellos decían anticoagular porque sí. Los cardiólogos éramos mucho más por favor anticoagular, por favor anticoagular. Los hematólogos estuvieron como en el medio. Hoy se anticoagula, en la mayoría de los centros se anticoagula con heparina de bajo peso o heparina sódica, y en algunos centros ya se está utilizando el esquema publicado por Mount Sinai. Exactamente. Bueno, en honor al tiempo, Juan Pablo, muchísimas gracias por tu participación. En realidad estamos muy contentos con que nos hayas querido ayudar con esta charla. Agradecerte en nombre de la sociedad, del Núcleo Pichincha, por tu excelente disertación, por la facilidad con la que nos has compartido estos temas, y muchísimas gracias por esto. Quería antes de cerrar, pues, mencionarles, pues, al público que nos está escuchando, la participación que pudiéramos hacer. Esto es una iniciativa muy interesante. Estamos en tiempos de pandemia, no se puede organizar como otros años una carrera que se ha hecho de 5K por el Día del Corazón, pero esto es una versión muy interesante. Es para participar, puede ser día viernes, sábado, domingo, cada uno hacer su grabación desde su lugar favorito, lo pueden hacer en el patio de su casa, en una caminadora, lo pueden hacer en algún lugar público abierto donde no haya interacción con otras personas para evitar contagios. Y básicamente lo que estamos pidiendo es que se grabe, que haya alguna constancia de esto y que nos lo envíen para tener más participantes en esta versión especial de la carrera por el Día del Corazón que organizamos habitualmente el Núcleo Pichincha todos los años. Entonces los invitamos, ahí están las indicaciones, pueden inscribirse, nos mandan después, pues, como digo, la constancia de que han hecho esto, y a más participantes podamos tener, me parece mejor. Respecto a otras actividades, quería también mencionarles, pues, estamos organizando el primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular. Van a ser el día 26, 27 y 28 de noviembre. Es modalidad virtual. Estamos viviendo tiempos virtuales. Todos los temas de prevención cardiovascular, profesores internacionales de mucha valía, profesores nacionales también que van a participar en estas jornadas. Pues entonces estamos diciéndoles para que por favor, pues, si desean participar, se inscriban en estas jornadas que van a ser sumamente interesantes. Respecto a la próxima charla que se va a realizar, van a empezar ya el módulo de tromboembolismo. Es el miércoles, dentro de 2 días, el miércoles 23 de septiembre, van a tener la primera charla. Queríamos, pues, con esto terminar. Nuevamente, muchas gracias, Juan Pablo, por tu participación. Esperamos contar contigo en otras ocasiones. Ha sido un placer para mí. Siempre me parece que lo interesante y lo rico de todo esto es poder compartir experiencias y todos esos comentarios. Agradecerle a la gente, agradecerle a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, fundamentalmente el Núcleo Pichincha, por la invitación, y estimularlos a que sigan con este tipo de actividades. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos.